Muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por ayudarnos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. La honra y la gloria son para ti, Señor Jesús de Nazaret. Una vez más me presento. Mi nombre es Julio César Castro y estoy aquí con el mismo objetivo. Y es el que juntos aprendamos de la palabra de Dios, avancemos y de esta forma nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer el libro de Números capítulo 25. Y cabe decir que desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24, el pueblo de Israel se ve en amenaza porque hay un rey de los moabitas llamado Balac, que quiere maldecir al pueblo de Israel. Busca un profeta llamado Balaam y no logra ninguna maldición sobre el pueblo de Israel, porque Dios dijo que era un pueblo bendecido, porque era un pueblo que andaba delante de Dios haciendo lo recto, haciendo lo que le correspondía, sus sacrificios, sus holocaustos, y todo marchaba bien. Pero cuando llega el capítulo 25, hay una caída rotunda y drástica y grave para el pueblo de Israel. Y antes de entrar en la lectura, quiero leer un mandamiento de la palabra de Dios, y eso lo encontramos en el Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante, y le dice así Dios al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. Avancemos entonces en la lectura de Números capítulo 25. Dice así: Oraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Repito el segundo versículo: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Bueno, vamos una vez a enfatizar con relación al mandamiento de Éxodo capítulo 20, pues aquí lo quebranta y se deteriora la relación con Dios, pues Dios les había dicho que él era fuerte, celoso, y que esto no lo iba a tolerar. Entonces ya el daño fue interno, porque estas mujeres no solo que se mezclaban con los israelitas, sino que estas mujeres eh, invitaban a los israelitas a inclinarse a sus dioses. Era algo que Dios, pues lógicamente, se iba a irar por tal situación. Y vamos a ver qué pasa adelante. Vamos a leer. Dice así: así acudió el pueblo a Baal Peor, o sea, ese es el nombre del dios moabita. Dice aquí: y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés, de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
Recalquemos algo, por favor. Vemos que el pueblo de Israel no todo se había corrompido, porque habían unos que lloraban por lo que estaba sucediendo. Y dice el verso 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, nieto de Aarón, ¿verdad? Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Bueno, cuando le dice que los alanceó a ambos por su vientre, pues deducimos de que estaban uno encima del otro, ¿verdad? Entonces estaban cometiendo ese pecado de inmoralidad. Sigo avanzando, dice, y cesó, dice aquí, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Bueno, amigos, entonces aquí vemos de que la paga del pecado es muerte. La desobediencia trae consecuencias gravísimas. Y Dios aquí, pues, les dice al pueblo de Israel que Él los pecados no los pasa por alto, que su santidad es muy seria. Y vemos que Fines muestra un celo santo, un celo por lo que a Dios rechazaba. Y lo hizo como para honrar a Dios y mostró indignación por lo que Dios muestra indignación. Entonces aquí vemos ese compromiso que tiene este hombre, lo llevó a tomar tal acción y así fue como Dios frena la plaga que ya se había desatado sobre el pueblo de Israel, por cuya plaga habían muerto ya 24,000 israelitas. Entonces, avancemos en la lectura y dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, y aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, o sea, refiriéndose a Finés, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo para su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dice aquí, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salud, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron, a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor, o sea, el dios pagano. Entonces aquí vemos cómo la ira de Dios se enciende, cómo Dios muestra su rechazo frontal contra el pecado, contra la maldad, para aquellos que dicen, no, que Dios solamente da amor. No, Dios sí da amor, nadie puede negarlo, pero la Biblia enseña que también Él es fuego consumidor y aquí muestra con acciones, con juicio, por, por quebrantar ese mandamiento de amar e inclinarse a dioses paganos, a dioses ajenos. Y en este dios pagano fue llamado Baal peor. Se puede decir que rechazó lógicamente la fornicación que cometían estos hombres, pero no era por mezclarse con los moabitas, porque en la historia de la palabra de Dios nos enseña de que algunos israelitas cruzaron sus vidas con algunos o algunas mujeres que eran de otros pueblos, como en el caso de Raab,
la prostituta que se encontró, que cuidó, preservó los espías en Jericó cuando fue tomada, y Ruth, que también era de un pueblo pagano llamado Moab, entonces, y se casó con Boaz, un israelita. Pero Ruth le dijo a su suegra Noemí, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, que se volvieron a la fe hacia Jehová de los ejércitos. Pero estos hombres no, estos hombres lo que hicieron fue inclinarse ante los dioses, hasta ante los dioses falsos, ante estos dioses diabólicos, paganos, como el que aquí llaman Baal Peor. Entonces vemos un Israel que no puede ser maldecido desde afuera, no puede ser destruido como lo quiso hacer el rey Balak, pero sí podía ser disuadido e inclinado y destruido desde adentro, cuando los miembros de este pueblo inclinaron su rostro ante unos dioses paganos. Allí vino la mortandad. Vino la mortandad, pues Dios quita la protección y comienza a entrar la plaga. Las fuerzas del maligno a destruir al pueblo de Israel con plagas. Recordemos que Satanás se presentó delante de Dios y le pidió permiso para dejarlo tocar. ¿Por qué no lo tocó? Al principio, porque tenía un cerco de protección. ¿Cuándo lo tocó? Cuando Dios se lo permitió. El pueblo de Israel aquí andaba recto y estaba protegido, pero apenas comenzó a inclinarse a dioses paganos, la protección que se disipó y entraron los seres malos a hacerle daños al pueblo de Israel. Y aquí ya nos dijo la palabra que fueron 24,000 que murieron por plagas. Entonces, hoy en día, esto es una enseñanza para aquel que ha decidido caminar y seguir a Dios, seguir a Cristo. Y estas tentaciones que tuvieron estos israelitas, que los llevó a inclinarse a ídolos, hoy en día, aquel que ha decidido seguir fielmente a Dios, debemos tener cuidado de no adorar ídolos. Y usted dirá, ¿cuál ídolos? Pues lógicamente, así como Dios rechaza esos ídolos paganos, Dios tampoco quiere que nosotros idolatremos a los hombres. No tengamos ídolos de artistas, de la música o ídolos de deportistas, o no nos inclinemos ante los vicios y ante el licor, ni ante los placeres de esta vida. No nos inclinemos, porque debemos tener a Dios como prioridad. ¿Y cómo nos inclinamos? Pues lógicamente nuestra propia concupiscencia nos incita a ello. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestro propio cuerpo nos pide que nos inclinamos a esos ídolos que ya mencioné, que caigamos rendidos a sus pies. Y cuando eso pasa, pues lógicamente perdemos cobertura, perdemos esa protección y nos vemos afectados, nos vemos atacados y muchas veces eh, vulnerados. Y la caída espiritual es casi siempre progresiva. Así como el pueblo primero convivió con estos moabitas, después participó y después adoró, se inclinó a esos ídolos. Y ahí vino la caída espiritual. Dios quiere evitarnos estos problemas hoy en día. Entonces, por eso es que tenemos que permanecer y vencer, ser vencedores por su misericordia. A veces las mayores derrotas no vienen de afuera,
sino de aquello que permitimos que entre al corazón. Dios nos llama a vivir en pureza, fidelidad y discernimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 es enfático en decirnos, huí de la idolatría, huí. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, todo aquello que el ser humano se incline y adore y ponga por encima y prefiera en vez de amar y tener por en primer lugar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, la palabra es clara, la palabra nos confronta y podemos pedirle a Dios, decirle a Dios, Señor, dame discernimiento para reconocer aquello que quiera apartarme de ti. Guarda mi corazón del pecado y ayúdame a vivir en santidad y obediencia. Es lo que podemos enfatizarle en cada oración. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios. Bendigo esta audiencia. Señor, esa audiencia que le interesa ser vencedor, no ser abatido, no ser destruidos, no ser derrotados, sino tener una vida nueva en Cristo Jesús, porque esa vida nueva redundará para tener una morada celestial. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él quiere que hagamos parte de su reino. Pero sin santidad, dice la palabra, que nadie verá al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te bendiga y te llene de su amor, de su paz, para que sigas luchando y venciendo. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.